Para lograr el propósito de las escuelas de tiempo completo se requiere de la participación de todos los actores educativos que conforman el colectivo escolar, donde una importante figura es el supervisor escolar mediante sus funciones de asesoría, capacitación y seguimiento permanente. Desde la perspectiva académica, la función del supervisor se centra en brindar acompañamiento a las prácticas educativas que llevan a cabo los docentes de las escuelas que supervisa. Para poder cumplir con esta función, es necesario que el supervisor cuente con herramientas que le permitan involucrarse directamente en esta práctica educativa, tarea que necesariamente requiere observar lo que sucede en las aulas. Ya que existen diversos elementos que observar en una clase, la herramienta que presentaremos en este video permitirá identificar aspectos específicos a partir de los cuales podrá generarse un espacio para el diálogo pedagógico que permita al docente reflexionar sobre su práctica y con ello beneficiar a sus alumnos. La herramienta para el supervisor, observación de clase, tiene el propósito de registrar, sistematizar y sustentar un diálogo profesional con el docente en relación a las áreas de mejora en cuanto al uso del tiempo, las actividades académicas más usuales, los materiales que se utilizan y la detección de alumnos en riesgo de exclusión. ¿Por qué usar este método? Porque permite observar de forma sistemática y objetiva algunos acontecimientos que se desarrollan durante una clase. El supervisor, al utilizar la información recabada, analizarla y sistematizarla, obtiene gráficas de la información registrada y con base a ello propone las recomendaciones al docente con el propósito de mejorar los aprendizajes y la enseñanza en el aula. De esta manera, las indicaciones están sustentadas por lo observado directamente en el aula. En el manual Herramientas para el supervisor, observación de clase, se describen los diferentes momentos que se debe cubrir al aplicar esta metodología. También se presenta la ficha de observación de clase, la codificación que se utiliza y las reglas para ello. En la ficha de observación de clase se registra la información obtenida al observar las actividades dentro del aula. A continuación describiremos los 3 momentos de la observación de clase. El primer momento es la preparación de la visita. El supervisor escolar debe planear la visita a la escuela donde aplicará esta herramienta. Para ello, debe contar con los materiales necesarios: ficha de observación de clase, cronómetro, lápiz y goma. Debe avisar previamente al director de la escuela el día y la hora de su visita, la actividad que realizará y en qué grupos aplicará la herramienta. El segundo momento es desarrollo de la visita. Antes de entrar al aula, el supervisor deberá tener listas las fichas donde registrará lo que pasa en momentos específicos de la clase, denominadas en esta metodología como instantáneas. Cuando llegue a la escuela y antes de entrar al aula, el supervisor escolar debe de presentarse ante el docente e informarle que entrará a su salón a observar durante 1 hora sin interrumpir su clase, y que pasando este tiempo saldrá del aula sin interferir, avisar o despedirse. Esto con el propósito de no alterar la dinámica de grupo. Al entrar al salón de clase, ubique el lugar que le permita observar a todo el grupo sin interrumpir o afectar el trabajo que estén desarrollando. Después de entrar en clase, espere 3 minutos para empezar la primera instantánea. Este tiempo le servirá para calcular y registrar la hora de inicio de cada instantánea y registrar el número de alumnos en clase. Una instantánea es un momento de observación que dura aproximadamente de 10 a 15 segundos. Como la observación de clase se lleva a cabo en 1 hora, en ella se realizan 10 instantáneas, tomando en cuenta que entre cada instantánea debe existir un periodo de 6 minutos de separación cuando se observa una clase de primaria o preescolar y 5 minutos de separación cuando se observa una clase de secundaria. Para realizar la instantánea debe atender 3 preguntas. ¿Qué hace el docente? ¿Con quién lo hace? ¿Qué materiales emplea? Su observación debe partir del docente y girar la mirada en el sentido de las manecillas del reloj, observando todo lo que sucede en el salón de clases. Inmediatamente que termina de realizar el recorrido visual, escribe la información en la ficha de observación de clase en el apartado Descripción. En este apartado debe escribir primero lo que observó que hizo el docente utilizando únicamente un verbo y el material que utilizó. Inmediatamente debe describir lo que hacían los alumnos, tanto los que realizaban la actividad como los que no. Debe dejar pasar 6 minutos, dependiendo del nivel, y realizar la siguiente instantánea.
Una vez realizadas las 10 instantáneas, saldrá del salón de clases sin interrumpir la actividad que se esté realizando. El tercer momento es la conclusión. Una vez realizada la observación de clase, el supervisor debe elaborar un reporte para el docente en el cual se presenten las recomendaciones para mejorar la práctica docente y con ello la mejora de los aprendizajes de los alumnos, así como un plan de seguimiento a la aplicación de las mismas. El supervisor debe establecer un diálogo profesional con el docente basándose en los resultados y recomendaciones derivadas del método de observación. Es necesario señalar que, de esta manera, se da cumplimiento a la Ley General de Educación y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, donde señalan la necesidad de hacer más eficiente el trabajo que desempeñan las autoridades educativas y el buen uso del tiempo escolar. A continuación, describiremos cada uno de los apartados de la ficha de observación de clase y la codificación utilizada. Codificar es encuadrar en categorías determinadas a las personas, tamaño de grupo, las actividades y los materiales observados. Actividades académicas. Son las acciones o quehaceres que pretenden la enseñanza o propician el aprendizaje. Se distinguen de la siguiente manera. Lectura en voz alta. Esta actividad puede ser realizada por el docente o alguno de los estudiantes mientras el resto del grupo escucha. Exposición o demostración. Puede ser realizada por el docente, el alumno o algún medio, por ejemplo, un video para informar o presentar contenidos académicos. Preguntas y respuestas. El debate, la discusión, son actividades en las que el docente y los estudiantes interactúan en un intercambio de ideas u opiniones académicas. Práctica o memorización. Mediante este tipo de actividad, los estudiantes memorizan información, secuencias rítmicas o repeticiones gimnásticas. Monitoreo, tarea, trabajo individual, ejercicios. El docente supervisa o acompaña académicamente a los alumnos. Copiar o dictar. En este tipo de actividades, el docente o el estudiante transfieren de un material o medio a otro. Instrucción verbal. Es la orden oral que da el docente para la ejecución de una acción, cuyo fin es puntualizar la actividad académica. Ahora revisemos las actividades no académicas, es decir, las acciones de organización o de administración o que no tienen relación con la clase. Interacción social. Es la comunicación, verbal o no verbal, que se da entre dos o más personas del grupo acerca de actividades no académicas. Alumnos no involucrados. Este concepto se aplica al o a los alumnos que se excluyen, ausentan o evaden de la clase, o bien la clase no los incluye. Disciplina. Son todas aquellas acciones que constituyen llamadas al orden o para tener la atención de los alumnos. Administración de la clase. Es decir, las actividades de organización o preparación de la clase por parte del docente y los alumnos, o los alumnos solos sin ayuda del docente. Administración de la clase por el docente. En este caso se trata de las actividades que realiza exclusivamente el docente para organizar o preparar la clase. Interacción social del docente o docente no involucrado. Se trata de los momentos en los que el docente se relaciona con una persona ajena al grupo. Docente fuera del aula. Este concepto se aplica a la ausencia del docente del área en la que se realiza la clase. Por lo que respecta a las personas, en la ficha se emplean los siguientes códigos. A mayúscula para los alumnos presentes en el desarrollo de la clase. D de docente, en los niveles de preescolar y primaria se refiere al docente titular del grupo, al profesor de educación física, artística o inglés. En secundaria se aplica a los docentes titulares de las asignaturas. El concepto de grupo se refiere al conjunto de participantes en una actividad y se diferencia por tamaños. P de pequeño cuando son de 2 a 5 integrantes. G de grande cuando se trata de 6 alumnos en adelante.
P para todo el grupo se aplica al 100% del alumnado. 1 se refiere a un alumno. Recuerde que en todas estas opciones ya está incluido el docente. Instrucción activa. Son las actividades, acciones o quehaceres del docente que pretenden la enseñanza se corresponden con las actividades 1 a 3. Instrucción pasiva. Son las actividades de monitoreo y acompañamiento señaladas con los códigos 4 a 7. Por lo que respecta al concepto de involucrado, se entiende de la persona que está integrada en la actividad, sea académica o no. Por lo que respecta a los materiales, nos referimos a las categorías en las que se clasifican los recursos didácticos para la enseñanza o el aprendizaje. Estos se codifican con números romanos. Portadores de texto, es decir, todo aquel material con información escrita o gráfica. Cuaderno u otros elementos de escritura, que sirven para plasmar información escrita o gráfica. Pizarrón, es un medio para escribir y que puede ser observado por todo el grupo. Material didáctico. Objetos, material manipulativo o visual que se utiliza para apoyar la enseñanza o aprendizaje de los estudiantes. TIC. Aparatos electrónicos que permiten la interacción de los estudiantes con la información. Cooperativo. En esta categoría se clasifica la interacción académica y el intercambio de ideas para compartir conocimientos y experiencias acerca de la tarea común. Es importante considerar los siguientes puntos para realizar una codificación adecuada. En cada instantánea solo se codifica una vez al docente. Recuerde que en educación preescolar y primaria el docente es el titular del grupo, el profesor de educación física, de artística o de inglés. En secundaria el docente es el titular de cualquier asignatura que esté impartiendo clase. Durante la observación, ninguna persona puede sustituir la figura del docente, aun cuando trabaje con alumnos, como pueden ser los docentes en formación, padres de familia, promotores de lectura, entre otros. Cuando suceda esta situación, no se realiza la observación. Las acciones del docente siempre se realizan con uno o varios alumnos, por lo que al codificar el tamaño del grupo, el docente ya está incluido. Por esta razón, es un error codificar al docente con un 1, como se señala en el apartado de tamaño del grupo, porque este se refiere a un solo alumno. La única excepción a esta regla son las actividades correspondientes a los números 12, 13 y 14, debido a que se refieren a actividades no académicas que realiza el docente. También es importante señalar que cuando se codifica el tamaño del grupo, si hay alumnos que realizan una actividad diferente a la que propone el docente, no se debe de usar todos. El apartado de actividades está dividido en dos. Del número 1 al 7 se refiere a actividades académicas que se realizan con material. Y del número 8 al 14 se refiere a actividades no académicas donde no se utiliza ningún material. Dentro de las actividades no académicas, la número 9, correspondiente a la categoría alumno no involucrado, es importante revisarla, ya que se refiere cuando observamos que un alumno o alumnos se excluyen, ausentan o evaden de la vida escolar, lo cual es una situación extrema. Antes de codificar esta actividad no académica, es importante que se pregunte, ¿en realidad el alumno no está realizando la actividad propuesta por el docente? ¿El alumno está totalmente ajeno a lo que sucede en el aula? Es fácil confundir la actitud del alumno cuando, por ejemplo, está realizando un ejercicio individual que se relaciona con la actividad propuesta por el docente o se encuentra en interacción social o en una actividad catalogada como administración de clase, que ya anteriormente explicamos. En las actividades del docente como son administración de la clase por sí solo, interacción social del docente, docente no involucrado o docente fuera del aula, se omite codificar el tamaño del grupo. Recuerde que el supervisor debe establecer un diálogo profesional con el docente, basándose en los resultados y recomendaciones derivadas del método de observación, entregar el reporte de recomendaciones al docente y acordar con este y el director de la escuela un plan de seguimiento a la aplicación de las mismas. El principal objetivo de la observación de clase es retroalimentar a los docentes para que puedan mejorar su práctica docente dentro del aula. Por eso, realizar un reporte y compartirlo con el docente es una tarea sumamente importante. Mi experiencia en cuanto a la observación de clase, para mí me ha enriquecido como supervisora, porque me ha permitido en primera instancia estar
muy cerca de los maestros, saber cómo trabajan, cómo se desempeñan, cómo involucran a sus alumnos, qué materiales utilizan y poder de alguna manera darles sugerencias para que mejoren esa práctica y poder acompañarlos de una manera más cercana. Mi vinculación con el director ha sido muy positiva. Creo que es desde el inicio, desde que antes que se realice la observación directa en la clase. Me dirijo a él, le hago el comentario de que sus maestros van a ser visitados, cuál es el objetivo, qué instrumentos se manejan, le explico cómo es la metodología, le informo incluso cuáles fueron los resultados y cuáles son las áreas de oportunidad de sus maestros, para que de alguna manera él tenga conocimiento y se haga un seguimiento y él esté al pendiente también del acompañamiento que va a hacer la supervisión escolar al docente frente a grupo. Tener un acercamiento con el docente, ver cómo trabaja, cómo se desempeña en el aula y qué capacidad tiene para poder involucrar a todos sus alumnos y la capacidad que tiene para poder manejar todos los materiales que puede tener a su alcance. Es importante ir codificando la información que vamos haciendo de cada una de las instantáneas para tener un panorama general y real de lo que el docente hizo en el aula. Si nosotros realizamos una codificación inadecuada, corremos el riesgo de que estemos dando una información falsa al docente de su práctica y entonces no vamos a hacerle incluso un buen acompañamiento. Hay algo muy importante que nos da la observación. Al estar viendo a los chicos cómo se desempeñan en clase, nos damos cuenta que hay alumnos que no están involucrados y que pueden estar en riesgo de exclusión. Por ejemplo, hay niños que juegan y no están poniendo atención al maestro, a las indicaciones y no están trabajando. Otros están haciendo otras actividades independientes a las indicaciones del maestro. Si están trabajando con matemáticas, ellos están coloreando un dibujo o bien están platicando. Todas esas situaciones que no siguen el ritmo de trabajo del maestro hacen que el niño no sea incluido dentro de esas actividades. Yo hago el registro y le puedo decir al docente qué niños no estuvieron incluidos en la clase y le puedo decir con exactitud cuántos y quiénes, para que el maestro de alguna manera ponga mayor atención en ellos y pueda incluirlos en su clase y esos niños ya no corran el riesgo de ser niños en rezago. Para elaborar el informe que le vamos a dar al docente, yo tengo que marcarle algunas situaciones muy importantes de su práctica. Cómo se desempeñó en el aula y si dentro de ese desempeño incluyó materiales para su trabajo. Generalmente a veces observamos que solamente es el pizarrón o son instrucciones verbales. Y entonces yo puedo decirle o sugerirle que puede incluir otro tipo de materiales para enriquecer su práctica docente. Establecer un diálogo con el docente y sobre todo apoyándonos en el instrumento de observación, porque de alguna manera le demostramos cuáles fueron algunas áreas de oportunidad que él tiene. Generalmente el docente ve al supervisor como una figura un poco lejana de su mundo áulico. Es importante que nosotros nos acerquemos. Esto nos permite estar más cerca del docente, tener ese diálogo que nos puede enriquecer a ambos y sobre todo darle esa orientación y acompañamiento que necesita para mejorar su función. Considero muchas actividades lúdicas donde ellos puedan desarrollarse diferentes tipos de actitudes y habilidades, arte, danza, música, entre otras. Ha sido muy buena ya que nos favorece para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Es muy importante la retroalimentación de las autoridades educativas en nuestra labor docente, ya que podremos mejorar muchas de las funciones que nosotros realizamos.
Supervisor, esperamos que este material contribuya a mejorar el acompañamiento que usted realiza a los colectivos escolares al disponer de una herramienta que le permita registrar y sistematizar de manera objetiva lo que acontece en la clase a fin de sustentar un diálogo profesional con el docente en relación a las áreas de mejora en cuanto al uso del tiempo, las actividades académicas y el empleo de materiales. Le invitamos a implementar esta metodología para ampliar la gama de oportunidades de seguimiento y fortalecimiento de las prácticas docentes y con ello incidir en la mejora de los aprendizajes de los alumnos, con lo cual se coloca la escuela al centro. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.